En el capítulo 287 del manga, Eiichiro Oda introdujo los 4 dioses del mundo de One Piece. En ese momento, todos pensamos que lo que veíamos eran solo palabras vacías, y que se trataba de una tribu con creencias obsoletas, más que nada cuando Oda presenta a Noland como el salvador que llega para enseñarles a los nativos el lado correcto de la historia, y los ayuda a dejar atrás los sacrificios humanos hacia los dioses. Sin embargo, desde la introducción de Nika, y especialmente Sa, la diosa de la lluvia, es normal pensar que oficialmente entramos al terreno en donde los otros dioses, de la tierra y del bosque, inminentemente serán revelados en la historia de One Piece. Sin embargo, a estas alturas, los 4 dioses ya han sido presentados y revelados. Es por eso que hoy describiremos, discutiremos y explicaremos quiénes y qué son estos dioses. Y comenzaremos este video dejando en claro lo más importante: ¿qué compone exactamente a un dios en el universo de One Piece? Bueno, para eso hay que ir y leer con atención el manga. Pero espera, esta no es la forma de leer manga. Esta es la forma de leer manga. Opera GX es el navegador que si lo pruebas una vez nunca podrás volver a usar otro. Este navegador te permite personalizarlo todo. Usa y prueba miles de temas de tus series favoritas creados por usuarios de todo el mundo, al alcance de literalmente un clic. Puedes convertir lo que normalmente sería una experiencia gris y aburrida en una navegación épica con Opera GX. Controla tu música y videos en segundo plano en cualquier momento con la función Pop Out, para que al cambiar de pestaña no te pierdas el momento más épico del episodio que estés viendo. ¡Esto no tiene sentido! Es el mejor power-up de tu experiencia en internet. La cantidad de temas, colores y hasta música de fondo integrada y personalizable están simplemente a otro nivel. Y mi favorito, configura hasta los sonidos que hacen tus teclas al ser pulsadas. Oh, cada tecla es un pasito de Chopper. Entre tanto remake de anime que han hecho los últimos años, ya va siendo hora de que le hagas un remake a tu experiencia de internet con Opera GX. En tan solo 5 segundos importa todos los datos de tu navegador anterior y listo. Nunca más tendrás que volver a abrir esa cosa pa' afuera. Ve al link de la descripción y el comentario fijado y comienza a hacer tú mismo en internet con Opera GX. Ok, primero que todo, cabe aclarar que por lo menos en One Piece no se ha confirmado nunca que los dioses, tal cual como nosotros los conocemos, existan. Es más, no es realmente necesario imaginarnos una era del mito en la cual todos los dioses interactuaron, pues eso realmente en el universo de One Piece nunca sucedió, según las palabras de Vegapunk. No hay que perder mucho tiempo pensando si los dioses existen o no, pues mientras la gente siga creyendo en ellos, estos continuarán existiendo sí o sí. Esto queda claro más explícitamente en el primer mundo del texto Harley, en donde se explica que el dios del sol, quien conocemos como Nika, nació gracias a los oprimidos y los esclavos que rezaron y pidieron por su existencia, por lo que combinando lo narrado por Vegapunk y lo escrito en el Harley, se puede concluir que en One Piece los dioses nacen a través de la manifestación colectiva, de un profundo e intenso deseo de un grupo que rogó con toda su alma y corazón que cierto concepto exista y se manifieste en el mundo. Como los oprimidos y esclavos eran demasiados y tenían un deseo muy ferviente, el dios del sol se manifestó en la realidad como respuesta al deseo de tantas almas al unísono. En conclusión, no es que hace 20 millones de años el planeta de One Piece haya sido habitado y reinado por gigantes megapoderosos que se ubicaban en la cima de la jerarquía del mundo, sino que estos fueron surgiendo a medida que fueron necesitados por quienes los desearon. También, cabe destacar que si bien en One Piece hay muchas Akuma no Mi de modelo mítico como el Buda, el Fénix, el dragón y otras criaturas legendarias que catalogan como dioses, las divinidades que discutiremos hoy son diferentes a todos los demás seres y poderes que en One Piece hayamos visto hasta este punto, pues los dioses en este video son los 4 que claramente Oda decidió diferenciar al ser los únicos 4 que aparecen en esta ya legendaria página del manga. Se les otorgó a cada uno un elemento de la naturaleza y además de 3 condiciones claves que todo dios en One Piece posee y que será nuestra regla de oro el día de hoy. Y estas son: 1. Su nombre es una onomatopeya. 2. Conjuran una canción, ritmo o sonido asociado a ellos. Y 3. Su aparición afecta el entorno físico que los rodea. Habiendo dejado eso en claro, discutamos uno a uno los dioses que la obra ya ha introducido hasta este punto, expliquemos el qué los hace especiales y demostremos cuáles son los 2 dioses que falta por revelar. Dios del Sol. No perderemos mucho tiempo con esta entrada. Sabemos que el dios del sol es Nika. De entrada podemos confirmar que es un dios porque cumple con los 3 requisitos. 1. Su nombre es una onomatopeya. La palabra Nika se asocia a una sonrisa rápida y reluciente.
2. Al ser invocado en el mundo, produce los ya conocidos tambores de la liberación, tambores que con un ritmo alegre y divertido proveniente de los latidos de su corazón que resuenan en cientos de metros a su alrededor, anuncian su llegada, cumpliendo así con el segundo requisito de provocar un sonido con su aparición. 3. Nika convierte su ambiente en goma, haciendo que desde el suelo, edificios que lo rodeen o incluso enemigos sean convertidos en este material al contacto o ante su proximidad con Nika. Este dios, desde su mitología, es el encargado de traer la libertad a las tierras que visita, comúnmente apareciendo como respuesta a la opresión sistematizada y al sufrimiento de los oprimidos y esclavizados. Como se discutió hace un minuto, Nika surgió del deseo ferviente de aquellos oprimidos durante el primer mundo, potencialmente hace cientos de miles o millones de años, antes de la gran primera destrucción del mundo provocado por su gran rival, el dios de la tierra, quien con la ayuda de la serpiente de fuego infernal engulleron al mundo en muerte y oscuridad, dando fin así a la primera era. Nika ha vuelto a la vida en la actualidad gracias a Monkey D. Luffy, quien con su nativa felicidad e inmensa creatividad que le permitió llevar su Akuma no Mi al extremo, llegó al punto de dominarla por completo. No es de extrañar que Luffy haya sido la persona que despertó este poder, pues consigo lleva todas las características que este dios posee, como el haber liberado cada una de las islas por las cuales pasó. Y aunque esto inicialmente no sea la intención principal de Luffy al llegar a cada uno de estos lugares, las condiciones y su propia moral terminan haciendo que libere las islas de sus opresores, entregue libertad y por supuesto, contagiando con sonrisas a aquellos que libera, haciéndole honor a su nombre. Nika es un dios odiado y enemigo número uno del grupo que hoy en día se conoce como el gobierno mundial. Tanto es el odio de esta institución y a la vez miedo del regreso de Nika en la época moderna, que su existencia ha sido oculta a las masas durante siglos y diversos intentos por borrarlo de la historia han sido llevados a cabo. Sin embargo, la leyenda de Nika siguió existiendo gracias a la tradición oral desde distintos sectores oprimidos. Prisioneros, bucaneros, Lunarian y el gran país de la guerra Elbaf se han encargado de mantener con vida la llama de Nika y hacer que su historia nunca sea olvidada. Dioses del bosque y de la tierra. La razón por la cual hablaremos de estos dos juntos en esta sección del video es bastante simple. Ambos dioses, del bosque y la tierra, están casi confirmados en el manga por distintas razones, y ambos cumplen con 2 de las 3 condiciones nombradas al inicio del video, pero no las 3 como el caso de Nika. Así que comencemos hablando del dios de la tierra. Cuando Nero Naimu descendió desde las alturas en el arco de Elbaf, hubo un evento que hizo que todos los fans de la obra levanten una ceja: la música. Hasta este punto en One Piece no habíamos tenido ningún personaje debutar con onomatopeyas musicales, ninguno, excepto Nika, un dios. Todo indica que la melodía de Imu es una pesada, desgarradora y desesperanzadora. Por ahora es imposible no imaginármelo como una pieza orquestal lenta acompañada de guitarras eléctricas distorsionadas. Imu no solo cumple con la condición de producir un sonido con su presencia, característica que solo el dios Nika poseía hasta este punto, sino que además es capaz de modificar el ambiente a su alrededor, convirtiendo su entorno en un infierno cubierto por llamas negras y dotando de vida temporalmente a objetos inanimados como casas y árboles, los cuales se convierten en demonios que a su vez bailan al compás de la melodía que el propio Imu produce con su presencia. Esas son 2 de 3 condiciones cumplidas para ser catalogado como dios en el universo de One Piece. Afortunadamente, la característica faltante es la más sencilla de cumplir, y esa es llevar el nombre de una onomatopeya. Sabemos que Nika es el sonido de una sonrisa, por lo tanto no es imposible que el nombre de la deidad de Imu sea algo como Go-Go, en honor a la onomatopeya Go, que representa terror, desequilibrio y muchas veces el terror de la oscuridad y lo desconocido, onomatopeya que lo acompañó incluso en su propia aparición para imponer miedo en los lectores antes de la viñeta que revelaba su diseño. Sin embargo, habiendo ya cubierto 2 de las 3 condiciones, y siendo la única faltante que se revele su nombre, sin duda este miembro de los 4 dioses elementales está confirmado ya a un 90%. Algunos se preguntarán, ¿por qué le otorgó a Imu la deidad de la tierra? Claro, el dios de la lluvia no puede ser porque fue revelado en el manga de esta semana, pero ¿por qué no vincular a Imu con la deidad del bosque si también está disponible entre los faltantes? La razón es más o menos sencilla, o mejor dicho, hay 2 grandes razones por las cuales Imu es definitivamente el poseedor del poder del dios de la tierra. Primero, según el texto Harley, ¿quién es aquel que engulló todo en oscuridad y acabó con el primer mundo que el dios del sol intentaba iluminar?
En efecto, el dios de la tierra. El dios de la tierra es quien posee la oscuridad con la que se bañó el mundo. Esta oscuridad es justamente el lema con el que con orgullo el gobierno mundial se refiere a sus fuerzas hoy en día, llamándose a sí mismos la justicia oscura. Y justo en la cabeza de dicha organización se encuentra Imu. En otras palabras, desde la era primigenia, el dios del sol y el dios de la tierra han sido polos opuestos mortales. Uno ilumina y el otro cubre con oscuridad. Esa rivalidad se extendió hasta el siglo vacío, en donde volvieron a enfrentarse, y una vez más el dios de la tierra ganó por sobre el dios del sol, engulléndolo en oscuridad, al Imu imponerse por sobre Joy Boy. Hoy en día, 900 años después, nuevamente es hora de una guerra divina, esta vez con Luffy a la cabeza siendo el representante del dios del sol, contra Imu representando a la tierra, saldando cuentas por lo sucedido en el primer mundo donde comenzó su rivalidad infinita. La segunda razón, aparte de la recién entregada, que ya debería ser más que suficiente para demostrar que Imu lleva el poder del dios de la tierra, es que el puesto del dios del bosque ya se encuentra ocupado por otro personaje, y cuando escuche las razones del por qué creo que es así, entenderá mi postura y si gustan la compartirán. Dios del bosque. Choppa. Sí, Tony Choppa. Tengo claras dos cosas. Primero, esta es una teoría que la comunidad ha postulado desde hace ya un par de meses. Y segundo, que la reacción de todos al escuchar que este reno puede llevar dentro de sí el espíritu de un dios puede impactar para mal la primera vez que se escucha superficialmente. Es por eso que rápidamente explicaremos el por qué en todo One Piece, Chopper es el candidato perfecto para cargar con el poder del dios del bosque. Desde el capítulo 1178, algo raro comenzó a suceder. Chopper fue capaz, con un golpe de su mano, de revertir la maldición de los gigantes convertidos en demonios. Estamos hablando de un poder maligno, oscuro, capaz de poseer incluso a los más poderosos guerreros del país de Elbaf. Un poder como nunca lo habíamos visto antes en la obra y que incluso pensamos que era todo un nuevo sistema de poder en la misma. Uno que viene directamente desde uno de los dioses de la leyenda. Y aún así, ¿quieren hacerme creer que Chopper puede revertir dicho poder y anularlo por completo con un solo ataque? ¿En serio Oda pretende que veamos a Chopper llevando a cabo esta hazaña y no nos preguntemos por qué? Chopper está pasando por encima de un poder que está simplemente a otro nivel. Está pasando de ser un doctor que a duras penas podía mantener a raya a Queen durante un minuto, a uno que cancela la habilidad más misteriosa y rota en la historia de One Piece. Esto de por sí es más que suficiente para hacer creer a algunos y plantearse la idea de que algo más allá de lo común, algo que da un paso dentro del terreno de lo divino, está sucediendo con Chopper. Sin embargo, este extraño evento solo se pone más interesante si volvemos durante unos segundos al texto Harley. Gracias a la traducción minuciosa de Arthur de la biblioteca de O'Hara y de la traducción oficial de Viz en inglés, nos daremos cuenta que se narra lo siguiente. El dios del bosque, Tsukawaseta, a los demonios. La expresión japonés Tsukawaseta en este contexto puede significar domar, quedando como el dios del bosque domó a los demonios. Si fuese así la cosa, y el dios del bosque se caracteriza por domar demonios, es innegable que eso es exactamente lo que Chopper hace en este momento. Toma a los demonios invocados por Imu y con un toque de su mano es suficiente para, como el Harley narra, domar a los demonios, haciendo así que Chopper cumpla con otra característica de los dioses elementales: modificar su entorno. Chopper no convierte la isla en goma ni tampoco en un infierno, pero sí es capaz de convertir todo lo demoníaco en purificado. Es imposible también no darnos cuenta que cuando apenas comenzó el arco de Elbaf y conocimos al primer personaje que se llamaba a sí mismo Dios, Road, lo hacía mientras usaba en su cabeza un cráneo animal que claramente llevaba unos grandes cuernos. Incluso si Road no conocía los detalles exactos del mito, ya comenzó a vincular de alguna manera a Chopper con la divinidad. Quizás ante el conocimiento limitado que tiene sobre estas deidades, armó el cosplay que conocemos hoy en día, simplemente mezclando una característica de cada una de las divinidades que conocía. Siendo así las cosas, solo nos faltaría un dato: el nombre de esta deidad. ¿Quién debería llevar una onomatopeya en ese puesto para seguir con el formato que tenemos hasta ahora? Aún así, la discusión se vuelve más interesante aún, pues la otra traducción de la palabra Tsukawaseta, que hasta ahora en el video tomábamos como domar, puede ser también enviar o desplegar, por lo que también es posible que si leemos al Harley con esta traducción en mente, el dios del bosque no haya domado a los demonios, sino más bien esto quede en un
El dios del bosque envió y desplegó una fuerza demoníaca sobre el mundo. Ambas implicarían domar demonios, pero una hablaría sobre domarlos y calmarlos, y el otro domarlos y enviarlos a una misión luego de dominarlos. En caso de que la traducción correcta sea el dios del bosque envió a sus demonios, la definición del dios del bosque calzaría más con Imu, quien, como sabemos, cubre el mundo con demonios y los envía a la batalla como soldados sin conciencia. Además de eso, es curioso que en su primera aparición, la primera acción de la música de Imu haya sido dominar los árboles del bosque de Elbaf, uniéndolo de cierta manera también con el concepto del dios del bosque. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el dios del bosque es Chopper y a Imu le corresponde el dios de la tierra? ¿Crees que es al revés? ¿O crees algo completamente diferente y ninguno de los dos calza a la perfección? Me gustaría leer sus respuestas abajo en la sección de comentarios. Dios de la lluvia. El dios de la lluvia fue presentado en el capítulo 1182 del manga. Por ahora, Zaza tiene absolutamente todas las características de uno de los dioses elementales. 1. Su nombre viene de una onomatopeya, siendo Zaza el sonido de la lluvia cayendo torrencialmente. 2. Convierte su ambiente al aparecer inundando todo a su alrededor, sumergiendo a todo el mundo en un océano que incluso arrastra a los masivos gigantes de Elbaf. Y por supuesto, también su aparición viene acompañada de una melodía, onomatopeyas musicales y sonidos que son descritos por Killingham como la danza de la lluvia. Su imagen es sin duda fascinante, parece ser un ser divino que viste un velo y un llamativo sombrero, que junto con su cabello y el resto de ropa parecieran ser inestablemente acuosas. Pero ojo, mientras que lo que tenemos enfrente a nosotros sí es el dios de la lluvia, Zaza, al mismo tiempo no lo es. Recordemos que lo que tenemos enfrente de nuestros ojos es la interpretación que Killingham imagina de Zaza. Así como muchos niños soñaban que Nika es un monstruo barbudo o que sus pesadillas eran figuras mal dibujadas y simplonas, lo que estamos viendo es cómo Killingham se imagina esta divinidad. Cabe destacar, sin embargo, que si bien esta puede ser no 100% la apariencia de Zaza real, sí puede estar extremadamente cerca. Su apariencia es simplemente demasiado específica y llena de detalles como para ser una imagen simple que Killingham imaginó de la nada, y probablemente esta apariencia provenga de algún libro, ilustración o mural que le fue enseñado durante su infancia, cuando a los dragones celestiales se les enseña que la lluvia es dañina y tenebrosa. Zaza, el dios de la lluvia, es el terror de los Tenryubito. Los habitantes de Tierra Santa viven bajo la ignorancia y el desconocimiento. No saben que la lluvia es un fenómeno meteorológico y creen que esta es producida por obra de una deidad. Este obsoleto pensamiento es uno que Oda presentó en el manga durante el arco de Jaya, cuando en Mocktown, Bellamy explicó que los seres humanos, ante la ignorancia y el desconocimiento, atribuyen fenómenos naturales a divinidades y crean relatos para intentar explicar su origen. Este pensamiento, sin embargo, es uno sistemático y delicadamente implantado por In sobre su pueblo. Esto queda más que claro cuando en el mismo capítulo en el que Killingham demuestra no conocer algo tan básico como el ciclo del agua, Imu se pone a explicar las propiedades físicas y químicas de los rayos, la nieve y el proceso que los crea con muchísimo detalle. En resumen, Imu conoce toda la verdad acerca de cada fenómeno del clima y su origen, pero conscientemente elige tener a su pueblo viviendo en la ignorancia y el desconocimiento, muy probablemente para que defiendan su posición en Tierra Santa con más poder y vigor aún, para que teman perderlo y luchen para poder seguir viviendo en un lugar libre del castigo de Zaza, quien hace llover en el mundo inferior. Imu le miente a todos. Aunque debo decir que los lectores japoneses se andan preguntando en redes sociales algo muy curioso. Si los dragones celestiales temen a la lluvia, ¿por qué en God Valley, al final de la guerra, se les veía bastante indiferentes ante ella? Es más, en este capítulo se nos dijo que Summers también moría de miedo ante el pensamiento de la lluvia, pero en su juventud se le vio tranquilamente caminar bajo ella. Oda nos dice en el siguiente SBS que estaban muertos de miedo por dentro, que el calor de la batalla no los hizo darse cuenta que llovía, o que no le temen a la lluvia en sí, sino que al hecho del monstruo gigante de la lluvia apareciendo. Como sea, y por mucha gracia que me haga esto, no nos desviemos mucho del tema del video porque lo que viene es lo realmente interesante. ¿Quién es, en la actualidad, Zaza, el dios de la lluvia? En la comunidad de One Piece, durante la última semana, ha habido una gran ola de teorizadores postulando al mismo personaje, Dragon. El argumento que usan principalmente es que en las apariciones de este personaje siempre tenemos viñetas acompañadas de tormentas y lluvias. Además, en su primera presentación, venía acompañado de torrenciales lluvias que llenaban la página de la onomatopeya que le da el nombre a este dios, Zaza.
Sigamos adelante con esta idea. Sasa es el terror número 1 de los dragones celestiales. Por su parte, Dragon es el enemigo número 1 de los mismos, siendo el líder de la armada revolucionaria que les declaró la guerra. Los Tenryubitos se llaman a sí mismos dragones celestiales. ¿No es interesante que alguien llamado Dragon encarne su más grande pesadilla? Sería como una manera de decir, ¿se llaman a ustedes mismos dragones celestiales solo por vivir en la cima? Yo les demostraré quién es el verdadero dragón. Pero más allá de eso, no hay muchas razones por las cuales Dragon sea el dios de la lluvia. Además, si de onomatopeya se tratara, Sasa no es un sonido que solo aparezca cuando Dragon entra en escena, sino que es una onomatopeya tan común y de uso regular en todo el manga, que literalmente en One Piece ha aparecido en decenas de ocasiones en donde ha llovido y los personajes se han rodeado de esta palabra. Por lo tanto, no, que esta aparezca cuando Dragon debuta como personaje no es nada importante. Digo, las mismas onomatopeyas aparecieron cuando Belemer debutó como personaje, y ella no es el dios de la lluvia según tengo entendido. Es más, todo indica que Dragon sí puede controlar el clima. En cada una de sus apariciones, en efecto, lo acompaña una tormenta. Pero más que lluvia, el elemento que realmente importa y se roba la atención cuando Dragon entra en escena es el viento. El viento que arrasa con todos en Lockdown, y es el elemento principal cuando aparece en Goa. El capítulo 586 del manga, desde la mitad en adelante, tiene absolutamente todas sus páginas cubiertas y repletas de onomatopeyas de viento y efectos de viento cruzándose a lo largo de todas las viñetas, porque Oda quiere dejar en claro que Dragon se trata de viento, no de lluvia. Y si bien la lluvia es consecuencia de las tormentas provocadas por este hombre, no es su elemento principal. Es más, Dragon siempre comenta que los vientos guían al mundo, primero diciéndole a Luffy que vaya donde sea que los vientos del cambio lo lleven, y en el flashback de Kuma le indica a su amigo que siga los vientos del destino, siendo Oda bastante específico con el elemento del aire y del viento, siendo los principales representantes de Dragon y no la lluvia. Digo, la gente que dice que Dragon es el dios de la lluvia y que traerá un diluvio sobre el mundo con sus poderes despertados no tiene mucho sentido cuando Dragon, al oír las noticias del diluvio de parte de Vegapunk, demostró no tener idea de qué se trataba, básicamente diciendo, más me vale comenzar a mover las nalgas porque no sabía nada sobre un diluvio. Así que no, Dragon no es el dios de la lluvia. Pero entonces, ¿quién es el representante de este dios si no es Dragon? La respuesta estuvo siempre en nuestras narices, pues analizando la historia hasta este punto, todo indicaría que es Vivi. Para comenzar, su arco, el primer gran arco de 100 capítulos de One Piece, trataba sobre traer de vuelta la lluvia a su reino. Lluvia que fue arrebatada por Crocodile. Sí, tengo claro que fue Luffy quien le pateó el trasero al Shichibukai, lo expuso y devolvió la lluvia al país. Pero pónganme atención, desde el punto de vista de la gente que participó en la guerra civil de Arabasta, el escenario es el siguiente. Una mujer bellísima asciende a los cielos. Con su voz, declara el fin de la guerra trayendo de vuelta la lluvia a un gran reino en sequía. ¿No creería cualquiera que está frente a una diosa de la lluvia invocando el agua para sacarlos de ese infierno? Ahora, ¿de qué trataba la lucha de Vivi en el arco de Arabasta? ¿Cuál era el lema principal de ella en esa lucha? Exactamente, que su voz alcance a la gente de su reino, a su pueblo. En ese sentido, podríamos decir que Vivi tiene un nombre con 2 sílabas repitiéndose, que su presencia alcanza y logra traer la lluvia a su reino, y que su sonido, en vez de ser un tambor como Luffy o un estruendo distorsionado como Imu, es la voz. Así, teniendo 3 características para ser uno de los dioses elementales de One Piece, sabemos que los dioses de esta obra han surgido a través de una manifestación colectiva. ¿No sería coherente pensar que el dios de la lluvia nació también a través de un deseo? Pero espera, ¿quién en el mundo colectivamente desearía la aparición de grandes lluvias torrenciales? Exacto, Sasa se pudo haber originado por el fuerte deseo por lluvia de los países desérticos. A eso súmele que Im está obsesionado con Vivi. Tengo claro que en este canal hemos hecho varias teorías diferentes sobre este tema, pero una nueva posibilidad es que la gran razón por la cual Imu quiere a Vivi a su lado no es porque la ame o esté necesariamente obsesionada con su antepasado, sino que quiere tener a la diosa de la lluvia bajo su control, pues es muy probable que la lluvia de Sasa sea capaz de atacar el punto débil del dios de la tierra,
sus llamas. Exactamente, los guerreros de Imu se potencian a través de una llama negra. Pero ¿qué pasaría si esa llama es amenazada con ser apagada? ¿No perderían los demonios de Imu acaso gran parte de sus poderes si su Omen se viese afectado por las lluvias de Sasa? Puede que el objetivo final de Im sea directamente eliminar a Vivi, si con eso se asegura que su más grande debilidad sea extinguida. Pues el fuego negro de Imu puede ser justamente su punto débil a la hora de enfrentarse a Sasa. Y el argumento final, Vivi tiene el pelo azul, color del agua. ¿Cómo les quedó el ojo con ese argumento? Después de esa bomba seguro que los convencí a todos. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. ¿Qué opinas de estas 4 divinidades? ¿Qué opinas de los puestos que a cada uno le di? ¿Tienes algún postulante diferente? ¿Tienes alguna idea distinta? Por favor déjala en los comentarios, ustedes saben que los leo a todos y a cada uno. Si este video te gustó, que me tiene desvelado como hace 3 días para hacerlo, por favor dale un like. Por lo menos mis ojeras van a estar contentas si lo haces. Si el video te gustó, por favor suscríbete al canal también. Muchísimo contenido de One Piece viene en camino. Si llegaste a esta parte del video, por favor comenta gotitas en honor al dios de la lluvia, Sasa. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!